Vamos a mirar Hechos capítulo 19, versículo 23. Y hemos hablado cómo el apóstol Pablo ha venido lentamente evangelizando Asia, Europa, como Pablo en este viaje misionero ha hablado la palabra, se ha encontrado con miles de problemas, pero vamos a mirar ahora en el versículo 23 cómo Pablo llega a Éfeso y se alborota la ciudad. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces quiero orar conmigo. Señor, gracias por esta palabra, gracias por la iglesia, gracias por el ambiente, por la presencia, por la unción. Toma las mentes, toma los corazones, Señor. Derrama tu Espíritu, Señor, y haznos entender tu palabra. Señor, haznos comprender en realidad qué es lo que nos mueve a caminar de tu mano. Muchas gracias por los milagros que harás mientras predicamos la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 23, leamos todos. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. Pablo iba caminando, ¿no? Ahí, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillas de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Para un momento. Pablo llega a un lugar, a Éfeso, llega a hablarles de Jesús y se encuentra que allí hay un templo y hay una diosa, Diana, que ellos adoran y que hacen imágenes. Entonces Pablo llega a ese lugar donde está cundido de esa gente, donde su raíz es esa, donde su convicción es esa. Entonces Pablo empezó a predicar y ese platero dijo, hombre, este Pablo se nos metió y nos está cambiando la doctrina, puede ser. Versículo 26. Entonces está hablando, no está diciendo, oiga esta gente, versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descarriarse, sino también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad, miren el concepto que la tenían, la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. La convicción de estas personas era que su diosa era lo más grande. La convicción de ellos era que no había otra diosa como ella. Y cuando fue Pablo a hablarles de Jesús, les empezó a desargumentar el Dios que tenían. Y cuando les empezó a desargumentar el Dios que tenían, se formó la de Troya. Se le vinieron todos a Pablo y a sus discípulos. Entonces siguieron adelante y hubo confusión. Cogieron a los amigos de Pablo que iban con él, y a Gallo y a Aristarco los cogieron, y Pablo iba a salir y dijeron, Pablo no salga porque la gente está alborotada. Siguieron adelante entre la multitud, llamaron al administrador y dijeron, Señor, mire, este Pablo está alborotando a la gente con su doctrina, su conocimiento. Y dijeron, ese hombre no ha hecho nada, solo está predicando. Solo está predicando, ese hombre no ha hecho nada en realidad. Y siguieron así, y entonces dice el versículo 36, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Señores, no se alboroten, apacíguense, relájense, porque el hombre solo está predicando, no está haciendo más. ¿Usted sabía que la verdad de la palabra debe producir alboroto en una familia? Debe producir cambios drásticos en la persona. Por eso muchos llegan al evangelio y dicen, pastor, se me alborotó todo. Claro, usted está con la palabra, usted está con la verdad. Eso, la palabra verdadera debe producir cambio en la persona. Yo le decía a alguien que cuando uno predica de conocimiento a conocimiento, la persona se llena de conocimiento, pero nunca cambia. Pero cuando predico con el conocimiento en el corazón, la persona es cambiada. Pablo no estaba predicando solo conocimiento, Pablo estaba predicando en el Espíritu. Y cuando una persona predica en el Espíritu, las
personas cambian y se alborotan y se confunden. ¿Cómo así? Usted me está predicando. Y dice que así pasó, y en el versículo 38 dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules seis. Acúsense los unos a los otros. ¿Sabe qué, Pablo? Usted no le van a hacer nada a esos hombres. Para eso hay una ley, para eso está la ley. ¿Qué quiero enseñar esta mañana? ¿Cuál era la convicción de Pablo para entrar a un lugar tan arraigado a un Dios pagano? La resurrección. ¿Sabía que hay cristianos que no tienen convicción de resurrección? Y esos que no tienen convicción de resurrección son aquellos que solo se limitan a saber, pero no a mostrar a Dios. Pablo no se limitó a dar una enseñanza solamente. Pablo se metió en la boca del lobo a predicar en Éfeso. Pero la convicción de Pablo no era su conocimiento. La convicción de Pablo era que la resurrección de Jesucristo. Y para tener clara la resurrección de Jesucristo, yo debo de estar lleno del Espíritu, porque Él es el que me convence a mí. Entonces, aquí hay una frase: nadie puede hacer del Dios verdadero una imagen. Nadie. Y ninguna imagen puede ser la verdad de Dios. Ninguna imagen puede ser la verdad de Dios. Pero ellos estaban haciendo muñequitos de plata, ollitas de plata, cuadritos de plata, y hacían cadenas, ollas con la diosa Diana. Entonces, cuando empezó el cristianismo a crecer, Demetrio, que era el duro allá, dijo: ¿qué pasó? Se nos está cayendo el negocio. ¿Sabe por qué atacan la iglesia cristiana evangélica? Porque se les cae el negocio a más de uno. ¿Sabe por qué no se puede? La Biblia no habla de pactos, y cuando hablo de que los pactos no son de Dios, a más de uno se le cae la doctrina. A más de uno se le cae su información doctrinal. Porque la Biblia no habla de pactos. Y cuando yo le digo que los pactos no están incluidos en la palabra de Dios, pactos de plata de esa manera, como lo hacen hoy en día, a muchos se le cae la doctrina. ¿Y sabe? Ningún dinero, ningún pacto, ninguna imagen puede ser la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque las personas han convertido el evangelio en algo que no es. Ellos no conocían al Señor Jesús. Pablo llegó a Éfeso a predicar donde no conocían, por eso estaba haciendo sus viajes misioneros. Las verdades de Dios solo las revela su palabra, y las podemos entender por medio de su Espíritu. Nadie más. El Espíritu ilumina para entender la revelación de la palabra. Pero mi inspiración es Él, ¿verdad? La inspiración de Pablo era la resurrección. ¿Usted sabía que por ese solo tema de resurrección, las doctrinas en el mundo, las cuatro más grandes, tienen conflicto? El islamismo, el hinduismo. Esas religiones, el islam es el más grande además. Y el conflicto es cuál Jesús, cuál resucitó. Él fue un hombre de Dios, Él fue un profeta. Pero resurrección es lo que hasta ahí más. El conflicto de cualquier doctrina será la resurrección. Entonces, una persona que tenga clara la resurrección hace lo que Pablo hizo y lo que Jesús no, porque Jesús es Dios. Lo que Pablo hizo. ¿Cuál era su convicción? La resurrección. Cuando una persona sabe que Jesús resucitó, avanza y camina porque sabe que su Dios está vivo. Pero el que no sabe, el que no está convencido de la resurrección, se devuelve en el camino. Se cansa, quiere tirar la toalla, se desanima, vuelve atrás, no veo respuesta. Es que Pablo nunca dijo eso, porque ese era el convencimiento de Pablo, la resurrección. La resurrección es el motivo de discordia de muchos. ¿Cómo va a resucitar un hombre? Dice, no solo estaban preocupados por el negocio de vender imágenes, sino su creencia estaba siendo afectada. ¿Usted sabía que toda la humanidad se mueve por una creencia? De acuerdo a lo que usted cree, así mismo actúa. Entonces Pablo llegó a cambiar una creencia. Y para poder cambiar una creencia de un lugar tan grande como Éfeso, con tantos años, con una historia tan larga y con una raíz de convicción, tenía que tener claro la resurrección. Porque él iba a ser apedreado, porque iba a tener problemas,
Una persona que tiene cara a la resurrección camina a pesar de lo que vea, lo que pase, lo que le digan. Pero el que no tiene cara a la resurrección se devuelve en el camino. Dice, empecé a la iglesia y no. Le serví a Dios y no. Hice tanto y no. No tiene cara a la resurrección. Esa persona nunca conoció a Dios. Pero el que tiene cara a la resurrección avanza y camina. Esas eran las agallas de Pablo. Esa era la fe de Pablo. La resurrección. Mi Señor vive. Mi Cristo vive. Entonces, cuando Pablo llegó, empezó a afectar. Las creencias son parte de la vida para los seres humanos. Uno dice, ¿por qué se viste así? Dice, porque es que a mí me gusta vestirme así, porque los de tal grupo nos vestimos así. ¿Y usted por qué va allá? Porque es que los de tal hacemos así. ¿Y usted por qué canta? Porque es que los hinchas decimos eso. Y es depende de la creencia. El que cree en la resurrección actúa hasta el final. Camina hasta el final. No se cansa de caminar. Se levanta y sigue, porque sabe que Jesucristo está vivo. Por eso era la convicción de Pablo. Cuando esas creencias se les refuta con una verdad, se sienten afectados. Por eso es mejor hablar de Jesús y mostrar sus milagros. Seguro que por los frutos en nosotros conocerán el poder que nos cambió. Los frutos en Pablo mostraban a Jesús. Pablo oraba y la gente se sanaba. Pablo echaba fuera los demonios. ¿Se acuerda que conquistando por allá en Corinto echó fuera un demonio de adivinación de una mujer? Entonces todas esas señales son parte de un testimonio de una persona que cree en la resurrección. Alguien que no cree en la resurrección no se toma la molestia de orar un día. Lleva días. Alguien dijo, uy, voy a buscar la Biblia, pastor, que es que la tengo guardada hace rato, no sé dónde está. Hay personas así, pero que están sentadas acá y estaban sentadas esta mañana porque no hay claridad de la resurrección. Hay una vida religiosa muy marcada, hay una vida costumbrista muy marcada, pero no hay una vida de comunión porque no entienden la resurrección. ¿Usted sabía que la persona de verdadera fe es humilde? ¿Sabía que la persona de verdadera fe no es orgullosa? No es altiva, no es prepotente, no tiene más alto concepto de sí mismo que otros. Esa es la verdadera fe. Entonces, el que tiene una fe espiritual en realidad es mansa y humilde, sujeta. Pero el que no tiene una fe verdadera es altivo, orgulloso o altiva y orgullosa. Y tiene más alto concepto de sí mismo. Dice, ellos tenían claro que como habían adoración a Diana en todo el mundo y era venerada, hacía gente que se deslumbra por las multitudes. Por allá en el versículo 27 dice, mire lo que dice el versículo 27 de Hechos, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio, mire, no dijo nuestra fe, nuestra doctrina, nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo. Mire el concepto de ellos. Todo el mundo adora a Diana. Adorémosla nosotros también. Miren que él no estaba diciendo es que Diana es, sino que todo el mundo adora a Diana. Adorémosla nosotros también. Hay cristianos que dicen, pero yo conozco muchos cristianos que se enroman, pastores que se divorcian y se casan y esto. Sí, y todo el mundo lo hace, y todas las iglesias lo hacen, y yo conozco pastores de nombre que porque lo hace todo el mundo se descrestan. Esto no es que porque lo hace todo el mundo, porque ellos dijeron todo el mundo adora a Diana, nosotros, ¿por qué no? Nosotros también lo hacemos. Y dice aquí, así hay gente que se deslumbra por las multitudes en las grandes iglesias y están siendo herejes y han desviado el evangelio. Y esa iglesia tan grande, eso debe de haber algo bueno allá. No tienen conceptos doctrinales claros, se dejan guiar porque todo el mundo lo hace. No saben para dónde van. Son multitudes, hermanos. Y así son en las grandes religiones, las grandes iglesias. Piensan que por ser mayoría saben más la verdad. Piensan que porque son más tienen más la verdad. Jesús caminó con 12 y dejó 120. Entonces no tenían la verdad, porque fueron muy poquitos.
Lo importante es caminar en la verdad. Iglesia, no se deje desgastar como estos de Efeso. Todo el mundo cree en Diana, nosotros también. Sigue diciendo, la verdad, la verdadera presencia de Dios debe traer cambios drásticos. Yo lo entiendo porque en su casa se alborota y porque el diablo se levanta a usted a veces. Pero sabe que el diablo no prevalecerá contra su vida, porque él solo puede pegarle hasta acá nomás, de ahí lo puede subir. No puede pasar. Sus luchas son muy grandes como las que todos hemos pasado, pero los que tenemos convicción de la resurrección, sabemos que hay alguien que nos ve, que nos observa y que nos defiende 24 horas al día. Nuestro Dios, Jesús de Nazaret. Amén. La verdadera presencia de Dios debe traer cambios drásticos, pues la fe verdadera no es orgullosa, sino mansa y humilde en las personas, pues se comienza una nueva vida. Pues Dios es Dios sobrenatural, no podemos pretender saber todo, ni cómo lo hará, ni cómo lo hace. Por eso Dios no nos lo revela todo a nosotros, porque donde nos lo revelara todo, sería un problema para nosotros. Esto no solo pasa hoy, sino de época en época, la verdad de Cristo. Pero hablar de Él en medio de un círculo religioso y pagano, se necesita tener convicción. Pablo, para hablar en medio de un círculo pagano tan bravo como ese, hablarle a su familia tan católica, a sus tíos, a su abuela, a su tío, a donde trabaja, a su empresa, a su jefe, es un círculo tan pagano que solo tiene que tener una sola convicción: Jesucristo está vivo, Él resucitó. Con esa convicción usted golpea puertas. Yo golpeo, el jefe no las abre el Señor. Yo golpeo, el banco no la abre Dios. Yo oro, Dios, el que cambia es Él. Por eso el que no tiene convencimiento de la resurrección se deleita en su pecado. A mí nadie me ve, yo soy cristiano, pero a mí nadie me ve. No tiene convencimiento de la resurrección. El que tenga convencimiento de la resurrección es una persona temerosa de Dios, una persona que camina en santidad, una persona que se guarda y que camina porque sabe que hay alguien que está ahí ayudándolo, alguien que le va a ayudar para que no siga en su pecado, no para enjuiciarlo, para ayudarlo. Entonces el secreto de Pablo y la palabra que genera contiendas en las religiones se llama la resurrección de Jesucristo. Y el que tenga cara a esa resurrección avanza y camina. ¿Sabe? La convicción significa convencimiento de una verdad comprobable. Pablo dijo: Jesús vive, compruébamelo. Yo tengo una experiencia con Él. Y punto. ¿Y dónde está? Venga, le predico. Venga, oro por usted. Venga, oro para que se sane. Venga. Yo tengo convicción de lo que predico. Por eso cuando Jesús predicaba le dijeron: ¿usted por qué predica con autoridad? Jesús, porque Él es Dios. Ahora, Pablo, ¿por qué? Lo apedrearon, lo lincharon, lo metieron a la cárcel, pero su convicción nunca le dejó negar a Jesús. La convicción de la resurrección. ¿Usted cree en Jesús? Yo le digo: levantar a los que creen en Jesús, pues todos. Pero ¿está convencido que está vivo? ¿O todavía sigue pensando que Él se quedó muerto y usted sigue haciendo su voluntad y sigue haciendo lo que a usted le parece que está bien? No, el que está convencido de la resurrección por necesidad al Espíritu de Dios que lo cambie. Con muchos comparan a Dios con una imagen. ¿Saben? Las comparaciones son ofensivas. Si aquí alguien en su momento, yo las tuve, claro, pero si usted las tiene, las comparaciones son ofensivas. Usted no puede tener a Dios, a Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu en una tarjeta, en un monumento de plata, de piedra, de oro, de madera. Eso es ofensivo. Eso es ofensivo a Dios. El único que hace milagros y que permanecen es Él, porque hay milagros pasajeros que el diablo también hace. Los únicos milagros que permanecen son los milagros que Él hace. Los que Él no hace no permanecen. Como por ejemplo, trabajos esclavizantes y poco remunerados, relaciones sentimentales pasajeras y con relaciones de adulterio y de fornicación. Dios no lo permite. Negocios inciertos y poco fructíferos. Eso no es Dios. Situaciones en que la apariencia son reales, pero que su fin es perdición. Usted dice: todo va bien. Ha orado, ha consultado, le ha preguntado al Señor. Porque el diablo también hace milagros. La bendición de Dios no añade tristeza y permanece para siempre. Pero aquí viene algo que quiero que sepa: la ignorancia de la verdad hace que en las personas se produzca algo que se llama terquedad. La ignorancia de la verdad hace que en las personas se produzca algo que se llama terquedad. A ellos se les dijo: mire,
Jesús vivo, está vivo, esa Diana no es. Y empezaron a gritar, Diana, Diana, a picar, a contrarrestar. Cuando una persona no tiene claridad de la verdad, se desarrolla algo que se llama terquedad. Por eso aquí hay tercos, pero Dios no los está juzgando. Le estoy hablando su posición y su condición. Si hay cosas que usted no ha entendido, por eso es terco. Y uno le dice una cosa y no la hace. Mire, hermano, que siga, que se meta con el Señor que lo está llamando. Sí, es que no tengo tiempo, es que aquí, es que mire, que el Señor no ha entendido la resurrección. Porque el que entendió la resurrección sabe que hay alguien en el cielo que está pendiente 24 horas. Que hay una lámpara divina que está todo el tiempo allá pendiente. Entonces, cuando la persona no conoce la verdad, se le genera algo que se llama terquedad o ceguera espiritual. A esas personas toca seguirles predicando la palabra, que es lo que estoy haciendo esta mañana. La resurrección, el que tiene claro la resurrección, tiene una vida valiente, de esfuerzo, de caminar. Pero si no tiene clara la resurrección, la persona tira la toalla. Y dice, no, ya no más, tiro la toalla, mire esta enfermedad, 5 años. ¿Qué diría Pablo? No, que no veo plata. Usted tiene que aprender esto. Su vida espiritual es diferente a su vida económica, que son mezcladas, sí, pero usted porque no tiene plata no puede decir dejo a Dios. Que porque está enfermo dejo a Dios. No, Dios es una necesidad. Dios es nuestra necesidad, Él es nuestro respirar. Usted no puede nunca jamás decir con plata o sin plata, o enfermo o no enfermo, ese Dios no. Eso jamás lo puede hacer. Y dice, aquí está hablando que muchos comparan a dioses con dioses falsos y el enemigo hace milagros también. Dice, la bendición de Dios no añade tristeza, y las personas que son tercas no quieren entender. No quieren. ¿Saben qué dicen los jóvenes? Estoy muy joven. ¿Saben qué dicen las mujeres bonitas o los muchachos solteros? Dicen, no, otra rumbiadita. Entonces esa terquedad es falta de conocimiento, de entendimiento, de convicción de que la resurrección es verdad. Jesucristo sí está vivo. Cuando no está esa convicción, no se lucha, no se avanza, no dice, no, yo estoy cansado, no, yo sigo. Pero un día caerán en cuenta. Y por eso yo sigo predicando, y el Señor deja su palabra y deja su espíritu para que ustedes y yo prediquemos. Un día caerán en cuenta. Aquellos que están llamados y están diciendo espere, no han entendido la resurrección. Aquellos que Dios está llamando al servicio, a discipularse, a trabajar, a evangelizar, a reconstruir su hogar, eso no han entendido la resurrección. Por eso no tienen fuerza, por eso sus vidas son debiluchas. Parece que no comieran espiritualmente. Y no, es que mire, es que puede, que es que allá. No tienen clara la resurrección. El que tiene clara la resurrección avanza. Esa era la fuerza de Pablo. Mi Cristo está vivo. No importa sus dioses, no importa lo que diga, no importa los enemigos que me echan encima, no importa. Yo sé en quién he creído. Y se le metió a personas que vendían y hacían imágenes. Se imagina que hay personas lo mismo, pero lo siento si aquí hay algunos de ellos, porque la palabra es clara. No podemos hacer de una imagen Dios, porque Dios no está en una imagen, Él es una persona. Si su convicción es tan clara, ¿cree que puede aguantar que lo culpen y que lo ofenden? Usted tiene clara la convicción de Jesús, entonces debe aprender a aguantar que lo culpen. A Pablo lo culparon. ¿Quién lo culpó? Los que no sabían, los tercos. ¿Quién culpó a Pablo? ¿Quién ofendía a Pablo? Los tercos, los que no sabían. Y lo tienen por mentiroso y fanático. ¿Quién le dice a usted mentiroso y fanático? Los que no entienden. Entonces, ¿por qué no perdonar a los que nos dicen eso? Si no entienden. Lo hacen sin una razón, están ciegos. Ustedes son unos fanáticos, ustedes no sé qué. Tranquilos, que a Pablo también le dijeron. Y Pablo me está enseñando que él seguía avanzando. Pablo seguía avanzando. Usted quiere avanzar en su vida familiar, espiritual y económica, crea en la resurrección. Esa debe ser la fuerza suya y la fuerza mía. Saber que nuestro Dios está vivo. Que pase lo que pase, venga lo que venga, Él se está dando cuenta de todo. Y Él hará justicia en su momento y milagros en su momento. Solamente hay que caminar con un corazón dispuesto y veremos la recompensa del cielo. Porque Él es el Señor. Ahora mire esto.
Debemos seguir siendo personas espirituales por muchos problemas que tengamos, sin importar que los universitarios aquí los aíslen. Hay universitarios y jóvenes que los aíslan por ser cristianos. Esas personas son fariseos, son los que no quieren. Dicen, si usted es cristiano, entonces no camine. No, yo voy, yo asisto, pero venga, no venga. Fariseos. Estaban creciendo tanto los seguidores y los que creían en Jesús, que creció mucho. Y por eso este hombre, este platero, se alborotó y mandó llamar a Gallo y a Aristarco, los amigos de Pablo, y los cogieron. Y dijeron, mire, estos son. A usted lo pueden coger, a usted lo pueden tirar, pero usted tiene que tener clara su convicción. Jesucristo está vivo. Por encima de cualquier situación, enfermedad, necesidad, por encima de lo que sea, su confianza debe estar ahí. Si usted tiene esa convicción como la tuvo Pablo, usted va a llegar donde Dios dijo que llegaría. Y usted va a ver la bendición económica, financiera, espiritual, todo. Dice, habitantes de Éfeso, dice el versículo 35 de Hechos, mire el versículo 35, mire la convicción de ellos. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Dios? Ahí dice de Júpiter y otra de Dios. ¿Saben por qué estaban ciegos? Porque pasa como algunos creen en Monserrate, que el señor de Monserrate se subió solo y por eso lo hicieron allá. Que esa imagen la bajaron y se volvió a subir. Entonces por eso la gente le tiene tanta fe a eso, ¿verdad? Entonces hay mitos de los mitos de las leyendas, pero a última hora nadie lo vio porque eso es mentira. Eso es mentira. Entonces aquí ellos dijeron, no, mire, 3 muchachos se van a dejar asustar por Pablo y por los otros 2. Tranquilos, si Diana de los Efesios vino del cielo. Miren la convicción del error que ellos tenían. Aquí hay gente convencida del error, pero tremendamente. Y no perdono, y esto no, y yo no me bajo de ahí, y por qué tengo que perdonar, y por qué tengo que cambiar, y no siguen, están tan convencidos de su pecado que son tercos. Y un día verán respuestas. Están arraigados su pecado y dicen, no, pero tampoco tan fanático lo que el pastor predica, no, tampoco. Están tan arraigados que Pablo se les metió allá. ¿Sabe que el profeta Jeremías no ganó ni un alma en todo el libro de Jeremías? Y predicó Jeremías y no ganó ni una sola alma. Y predicaba, y predicaba, y predicaba, y predicaba. Y ninguno lo escuchaba casi. Lo escuchaban pero no se convertían. Porque hay personas que no quieren entender en su momento, aunque Dios tiene un plan para ellos. ¿Sabe? Hoy es un día para que usted entienda. Con plata, sin mercado en la casa, sin ropa o lo que sea, usted y yo, sin el Señor, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Entonces, mire la convicción de ellos. Dijeron, no, si esa imagen viene de Dios, ellos no se preocupen por ellos. Por eso es mejor cuidar lo espiritual que lo material. ¿Sabe? Hay personas que se preocupan más de lo material que de lo espiritual. Y aquí es más real lo espiritual. ¿Qué es lo que los hacía a ellos hacer imágenes de plata? Su creencia, ¿verdad? Su creencia. La creencia los lleva a hacer imágenes de plata. Su creencia los lleva a actuar mal o bien. Usted decide en quién cree. Si usted cree en la resurrección, en Jesucristo, le aseguro que hoy usted va a cambiar su manera de ser. El orgulloso será manso. El adúltero volverá a su casa. El necio dejará de ser necio. En el nombre de Jesús. El que no haya perdonado, perdona y se oiga verdad, porque ha entendido que su Dios está vivo. Pero el que no ha entendido, no, sigue en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. La resurrección de Jesús desbarata doctrinas de hombres pensantes y creencias equivocadas. Por eso le digo que la palabra de conflicto en la humanidad es Jesús resucitó. Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, entonces usted y yo estábamos graves. Ahora, le decía el miércoles que hay doctrinas de las doctrinas que hablan de las cadenas, de las hipermega cadenas de los 5 infiernos y de no sé dónde más. Entonces yo digo, ¿para qué resucitó Jesús? Entonces el miércoles yo decía, esas doctrinas salen cuando no tienen la fe suficiente en que Jesús rompió las cadenas. Toca que se inventen algo. Entonces inventan, no, que fuimos a los 5 infiernos y las cadenas detrás de los muros, de los muros, de los muros, de los contramuros, y entonces ¿para qué resucitó Jesús? Cuando no hay respuesta a una oración de Dios, personas se inventaron esas doctrinas.
Y la gente es feliz corriendo detrás. Dice, pero es que muchos creen en eso. Ahí creían en Diana de los Efesios. Y muchos corrían allá. Iglesia, Jesús resucitó y venció a Satanás. Si usted camina en su palabra, en oración, Él se encargará de hacer todas las cosas. Usted solamente debe estar convencido en que Él resucitó. El resto lo hará Él. Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe qué hacer y qué no hacer. Primera de Corintios capítulo 2. Si usted cree en milagros, si usted cree, mire esto, si usted cree solo en el milagro de la resurrección, solo en ese milagro usted cree esta mañana. Si se oiga así, Jesús sí resucitó, crea que los demás milagros vendrán. Si solo cree en ese, los demás vendrán. Porque es que es el más duro levantarse de los muertos. Y dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, ¿qué es natural? La definición de natural en algunos libros dice esto es a los que carecen de sabiduría sobrenatural. O sea, aunque tengan el Espíritu, están comprendiendo la Escritura hasta ahora y están siendo iluminados por el Espíritu. Una persona natural es una que no tiene el Espíritu de Dios, que es sobrenatural. Entonces usted dice, pastor, pero yo ya estoy caminando en la iglesia y hay cosas que no entiendo. Van a seguir entendiendo lentamente. Usted sabía que vamos a comprar media manzana, que vale $3 millones, lo que vamos a comprar, que no tenemos sino el 0.0,1. Esa es una mente sobrenatural, solamente Dios lo puede poner. Porque la mente humana dice, no, ¿cómo carajos vamos a hacer eso? Pero ¿qué es lo que Dios honra? La fe en que Él está vivo. Cuando a una persona le cuesta pedirle a Dios un milagro, cuando a una persona le cuesta pedirle a Dios las cosas sobrenaturales, es porque su mente es natural. Pero una persona con mente sobrenatural pide, no importa que le digan loco. ¿Por qué? Porque es una mente sobrenatural. Y de eso sí que hay hartos que argumentan. Y argumentan y dicen, a Pablo lo argumentaban todo el tiempo. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Puede saber, puede tener y puede llevar años en el Evangelio. Pero se le habla, dice, vamos hermano, pero ¿cómo? ¿Pero a dónde? Uy, tan iluso, uy, qué feo que tiene, uy, se la respeto, uy, me le quito el sombrero, uy, no sé qué. Mente natural. Pero el que tiene mente sobrenatural pide y camina en santidad, porque sabe que Jesucristo está vivo, su Dios está vivo, y en cualquier momento verá la respuesta. Entonces hay que entender que las personas que tienen mente natural no perciben las cosas que son del Espíritu, y las cosas del Espíritu son sobrenaturales. Sobrenaturales. Por eso el que se desanima en la vida caminando con Jesús no ha entendido la resurrección. Dice, sí, Él está vivo, claro, amén, Señor. Pero no más. Pero no hay algo arraigado allá, adentro. Eso es como el que se casó y todavía no sabe que tiene que serle fiel a su esposa y sigue con las fotos de sus exnovias allá guardadas. Dice, no, lo siento, nueva vida, chao, ya no hay más. Aquí todo es nuevo, aquí es sobrenatural. Hay que empezar a entender que las cosas sobrenaturales de Dios son locura. ¿Son qué? ¿Y sabe qué significa locura? Absurdo y bobería. Dios los va a usar grandemente. Tan absurdo el pastor, yo no tengo tiempo, estoy ocupado, mis hijos. Dios le va a bendecir a usted si sigue caminando. Pastor, no sea absurdo, no sea bobo, ¿cómo se le ocurre? Yo no tengo tiempo, yo no sé Biblia, yo no sé. Esas personas no tienen mente sobrenatural. Les falta llenarse del Espíritu. Les falta llenarse del Espíritu. ¿Qué tenía Pablo entonces para meterse allá? ¿Qué tenía Pablo para meterse donde se metía? Una mente sobrenatural. ¿Qué tenía Pablo? El Espíritu. ¿Cómo a Pablo se le va a ocurrir meterse a Éfeso a predicarle a esa gente que está tan arraigada en su diosa Diana? ¿Cómo usted le va a predicar a su tío que es ateo? ¿Cómo le va a preguntar a su abuelita que nada que ver, a su primo, a su tío, al profesor de la universidad que sabe mucho, o al papá que es, no, yo no creo en eso, yo soy católico? ¿Cómo le va a predicar a él? Pues métasele en el Espíritu, ande en el Espíritu, los va a confundir. Pero usted necesita ver el Evangelio como Pablo. ¿Quién arrebata el Evangelio? Los valientes. O sea que Pablo tenía una valentía espiritual que se llama convicción en la resurrección. Cuando usted tiene la convicción de la resurrección, usted camina. No importa lo que vea, no importa lo que venga. Y dice, debemos pedir a Dios vivo, un Cristo resucitado. Mire esta palabra, si su mente, ya lo había dicho, pero si su mente no le permite pedir cosas sobrenaturales, es porque usted no tiene la convicción de que Jesús está vivo. Eso usted. Y eso no tiene que traerme plata para que yo le predique eso. Usted tiene que escucharlo más.
No le digo, tráigame plata, vamos, pacte por esa palabra. O como tienen por costumbre en otros países, que una palabra así traen dólares y los tiran allá. Entonces cuando uno predica esto, rompe todas esas doctrinas, rompe todas esas mentiras, rompe todo eso que no es de Dios y que genera confusión. Y si usted no tiene la convicción, lo sacan a piedra, a palo de un lugar de esos. Por eso un día, cuando estaba hablando, no sé con quién estaba hablando yo, y qué tal a Pablo hoy en día en las iglesias. Pablo hoy en día en las iglesias lo sacarían a piedra. Pablo mentiroso, si la nueva revelación es pactos. Pablo mentiroso, si la nueva revelación son los muros de las cadenas, de los contramuros, de las 5 pailas atrás. Pablo es usted y lo sacarían a piedra. ¿Sabe? El evangelio no ha cambiado. El evangelio sigue siendo el mismo. Toca enriquecerlo en oración y con la palabra de Dios todo el tiempo. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Juan capítulo 10, versículo 30. La convicción que Jesús está vivo y que nada es imposible para él, es la de Pablo. Esa es la convicción de Pablo. Pablo no le dijo, mire, vamos a romper los extramuros, porque los inframundos se les van a meter, porque no sé qué más, carreta. Pablo predicaba la palabra. Pablo hablaba a Cristo. Su convicción era un Jesús vivo. ¿Cuál es su convicción hoy? Yo llevo 5 años en el evangelio. Yo puedo decir, yo soy pastor. ¿Usted no ha visto iglesias de miles de personas caerse? Entonces no es por ser pastor que uno se sostiene, es por una convicción. Y la convicción suya y mía debe ser la resurrección, porque ahí cambia la manera de vivir y la manera de pensar. Y dice Juan capítulo 10, versículo 30. Juan 10, 30. Vamos a mirar acá, porque si estamos hablando de resurrección tenemos que hablar de quién resucitó. Juan 10, 30. Y este es el único de los Padre somos uno. Es el único versículo donde Jesús dice, yo y el Padre somos uno, por lo tanto yo soy Dios. Pero no dijo yo soy Dios. Pero es el único versículo que está afirmando que Jesucristo es Dios. Iglesia, Dios nos visitó hace 2000 años, estuvo en la tierra, nos enseñó el camino, perdonó nuestros pecados y nos dejó su espíritu y nos dejó la palabra. Iglesia, Dios sí nos visitó en la persona de Jesucristo. Él sí nos enseñó el camino. Él sí nos dijo que los enfermos se sanan. Él sí nos mostró que los demonios tienen que irse de los cuerpos. Él sí nos mostró que la multiplicación de los panes existe. Él sí nos mostró el camino a la verdad y la vida. Dios nos visitó. Por eso dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Dios nos visitó. Esto desargumenta a muchos que dicen que Jesús fue un profeta. Eso es mentira. Jesús es Dios. Y está vivo, por eso se levantó de la tumba y está en el cielo. Y dice el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Claro, la verdad a cualquiera le incomoda, ¿verdad? Y dice, y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Sí ve el motivo de conflicto? Jesús es Dios. La única religión que tiene a su Dios vivo somos los cristianos. Los demás están muertos. Pero es motivo de conflicto para el mundo. ¿Usted está con la verdad? Entonces, ¿usted cree que tiene la verdad? Levante la mano el que cree que tiene la verdad. Amén. ¿Usted tiene la verdad? La verdad de Jesús. Entonces esa verdad que nosotros tenemos nos va a costar. Y nos seguirá costando. Pero para poderla sostener tenemos que tener la convicción de que nuestro Dios desde el cielo nos defiende. Y que en su momento hará milagros y prodigios en nosotros. Y sigue diciendo acá, el poder de la resurrección es el conflicto. Dice, así hace Dios Padre con los que creemos en Jesús. Si estamos convencidos de su resurrección, debemos estar seguros de la nuestra. El que está convencido de la resurrección de Jesús, está convencido de la resurrección de nosotros. O sea que nos levantará el Señor cuando venga. Pero el que no cree en esa resurrección, mucho menos cree que hay vida en el cielo. Por lo tanto, sigue en su pecado deleitándose, sigue en lo suyo, haciendo su santísima voluntad. Pero el que cree en la resurrección dice, no, yo camino. Por eso para predicar no toca saber, sino creer. El creer lo va a llevar a saber. Pero si yo no creo, ¿cómo voy a saber cosas?
Dice aquí, recobrar la vida es algo que aún muchos no asimilan, pues piensan que están vivos. ¿Cómo así? Hay personas aquí y afuera que piensan que están vivos y se les predica, mire, usted sin Cristo está muerto. No asimilan eso. Y esa terquedad y ese momento difícil para ellos los hace unas personas necias. Y por eso les va como les va, porque están siendo necios. ¿Por qué? Porque no han entendido la verdad. Cuando yo entiendo la verdad, mi vida cambia. Y esa era la fuerza de Pablo, la resurrección. Piensen en esa palabra a partir de hoy. Hay 5 cosas que quiero enseñarle. Esto es una guerra en la mente y es muy importante recalcar que la resurrección de Cristo es corporal, carnal. Fue levantado en cuerpo y alma, que se le apareció a los discípulos, y cuando se les apareció a los discípulos después de la resurrección dijeron, uy, un espíritu vemos. Y yo digo, no soy un espíritu, miren, soy carne y soy hueso. Pero ellos caminaron con él. Una verdad de esas choca a las personas y a veces cuesta asimilar. ¿Sabe cuál es el éxito de un cristiano? Creer en la resurrección. ¿Sabe cuál es el éxito de avanzar en un ministerio? Creer en la resurrección. ¿Sabe cuál es el éxito de orar por un hogar, por una esposa, por unos hijos? Creer en la resurrección. Pero el que no cree que Jesús vive, no ora por sus hijos, no ora por su esposa, no ora por sus finanzas, no diezma, no ofrenda, no se congrega, mejor dicho, no hace nada. Porque no cree en la resurrección. Y el que no cree en la resurrección, no cree que va para el cielo. Y el que no cree que va para el cielo, pues se la pasa llorando, se la pasa quejándose. Eso es lo que pasa. Entonces, esto es una guerra en la mente. Porque cuando ellos lo vieron, su mente les dijo, no, ese no puede ser Jesús. Dijo, mírenme que yo soy. Caminaron con él y su mente les estaba diciendo que no. Usted sabe mucho, pero su mente le dice que no se puede. Necesita meterse más en oración. Saber no es suficiente, porque usted ya lo sabe. Pastor, ¿y cómo salgo de mi fábrica? Ore, hermano, pero es que esta situación, ore, pero es que debo, ore, pero le cuesta entender que para poder salir adelante necesito orar. Con Pablo hicieron de todo, pero su convicción no lo dejó volver atrás. ¿Cuál es la suya esta mañana? ¿Será que es Jesucristo? La otra, para avanzar en la vida cristiana, en la oración, en el servicio, para ofrendar, debo tener esa convicción. Porque el que ofrenda dice, ahí traigo, no, usted no me trae a mi plata. Usted, si sabe que Jesús está vivo, sabe que Él está mirando su diezmo y su ofrenda. Usted no se preocupe por eso. Pero el que no sabe la resurrección, lo piensa todavía, 2, 3 veces, o no, voy a dar esta, voy a dar esto. Y lo piensa todavía para ofrendar. No lo piense. Si usted cree en la resurrección, usted da de lo que su corazón le diga. Se necesita el convencimiento de la resurrección. Pues servimos a Dios con nuestras ofrendas también. Con esta convicción Pablo dio milagros. ¿Con cuál convicción? La resurrección. Entonces Pablo ora por las personas y Jesús desde el cielo da la orden. Entonces yo oro por ustedes y yo declaro palabras sobre ustedes. Y yo digo, ustedes son una bendición además, y yo oro por los enfermos. Y el Señor en su voluntad los sana. Pero el que nos gobierna es Él por medio de su Espíritu acá en la tierra. Cuando estamos convencidos de la resurrección, no importa la añadidura, no importa lo material, solo toca seguir con la convicción que Él tiene el control de todo. Porque la gente se desespera cuando no tiene carro, casa, el trabajo en abundancia, cosas. ¿Por qué se desespera? Porque dice, todo el mundo tiene y yo no. Todo el mundo tiene y yo no. Por comparar. Dios tiene para cada uno cosas diferentes, iglesia. No se ponga a comparar. No entre en el espíritu de competencia, porque eso es lo que hacen a veces las iglesias. Entran en el espíritu de competencia. Esta iglesia es próspera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren un carro? Todos gritan. ¿Cuántos quieren una casa? Pues todos gritan. Pero ¿cuántos van a orar esta semana? Y nadie grita. ¿Cuántos van a ayunar por Colombia esta semana? Es entender que el que está convencido de la resurrección lleva una vida de testimonio. El que no está convencido de la resurrección busca su propia gloria, vive su vida a su antojo y hace lo que quiere.
Pero el que está convencido de la resurrección le sirve al Señor con todo su corazón, en todo lo que hace, con su familia, con su trabajo, con sus finanzas, con todo lo que hace. Tranquila, iglesia, que mientras Él esté vivo, Él hará justicia en su momento. Él hará justicia en su momento, no importa. Cuando estoy convencido de la resurrección, que Jesús vendrá, dice, cuando estoy convencido que Jesús resucitó, vendrá justicia sobre los injustos. Tranquilo, que todo el que le hizo mal a usted, si no se ha arrepentido, recibirá lo suyo. Uy, pastor, no lo perdono. Perdónelo, porque ya vendrá la justicia para él. Tranquilo, perdone. Que me robaron, que me hicieron, tranquilo. Siga orando, que el Señor le ayude, pero vendrá justicia sobre esas personas. Porque usted cree en la resurrección. Pero el que no cree en la resurrección quiere buscar por su propia cuenta agarrarse a golpes con otro. Cuando estoy convencido de la resurrección, sé que recibiré mi recompensa de parte de Dios. Cuando tengo convicción que creo que Dios hace milagros en mi vida en todo momento. Mire esto, cuando tengo convicción de que Jesús resucitó, que está vivo, yo puedo creer que ahora haga un milagro conmigo. ¿Sí me entiendes lo que dije? La pastora me decía estos días, ¿por qué no predica más de milagros? Yo le dije, es que en la predicación hay milagros, en la presencia hay milagros, aquí hay milagros. Si usted está convencido de la resurrección y que está vivo, ¿por qué no le pide su milagro ahorita cuando oremos? ¿Por qué no se lo pide en su casa en oración? ¿Por qué no se lo pide mientras va en el carro, mientras está en su casa? El que está convencido de la resurrección debe vivir una vida de milagros. Así de que si el Señor está vivo para usted, para mí lo está, sé que para usted hoy van a haber milagros en su vida, espirituales, afectivos, sentimentales, económicos y ministeriales. Todos los milagros que el Señor quiere. Cuando tengo convicción de lo que siembro, Jesús lo ve, pues diezmo y siembro para su obra. Por eso, como el apóstol Pablo lo dije el miércoles en Filipenses 4:17, dijo que le traían dinero, ofrendas a él, y Pablo dijo, yo no estoy buscando sus dádivas, o sea, no estoy buscando que ustedes me den plata, lo que yo quiero es que ustedes florezcan. ¿Me entienden? Cuando usted siembra para la obra, no es que yo le esté pidiendo plata. Miramos el miércoles que Jehová le dijo a Moisés, voy a hacer un tabernáculo y el pueblo va a traer ofrendas. Moisés no dijo, pueblo traiga ofrendas, fue Jehová el que dijo, traigan ofrendas. ¿Por qué? Dice Pablo, porque yo quiero que florezcan. Aquellos que les cuesta diezmar o ofrendar o sembrar para la obra, no han entendido que el propósito es que florezcan. Es el propósito. Entonces no han entendido la resurrección, porque no piensan que nadie dice, no, ahí le doy. Si hay unos ojos viendo lo que usted está haciendo. La viuda dio lo que tenía y Dios la vio. Entonces yo le quiero enseñar quiénes son los bendecidos en la iglesia con esta obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Ustedes. Ustedes van a ser más bendecidos que lo normal. Poquitos. Yo sé que Dios puede aumentar el sueldo, hermano. No, tú no lo estás pidiendo, pero si Dios quiere, ¿hay razón para hacerlo? ¿Tiene razón para que te aumente el sueldo? ¿Ok? Entonces nadie puede decir que no, porque si Dios empezó una obra acá, los primeros bendecidos van a ser la iglesia. Su trabajo, su empresa, su provisión, el que no tenga trabajo, Dios lo va a dar. ¿Por qué? Porque el Señor mandó para el pueblo, dijo voluntariamente traído. Y usted va a estar tan agradecido con Dios que va a ofrendar, a diezmar, a traer para la obra del Señor, y veremos cómo. Les explicaba el miércoles algo que quiero explicarles. Pastor, ¿y por qué va a comprar el lugar? ¿Por qué? Porque el otro año van 3 cultos. Entonces se necesita más grupo de alabanza, más servidores. Después del tercero, prácticamente detrás viene el cuarto, porque cuando empieza a crecer es un efecto Fahrenheit, que crece y ya solo Dios lo puede detener. Entonces, ¿cómo hacemos para 5, 6, 7 cultos? Ya no aguantaríamos. Entonces nos toca agrandar el lugar, porque los horarios serían diferentes. Usted dice, no, yo veo al de las 8, pero nos toca cerrar la puerta. No, al de las 10, pero nos toca cerrar la puerta. Entonces dice, entonces, ¿cómo hacemos, pastor? Pues agrandemos el lugar, para que todos quepamos a las 8 y a las 10. Esa es la misión, así es como se trabaja. No es para tener más o ser más, no. Sencillamente es pensando en el crecimiento de la iglesia. Y si Dios ya pensó en eso, ¿por qué usted no va a pensar en eso? Yo estoy llamando a las personas en el nombre de Jesús, yo no. El Señor está llamando para que se disipulen, para que sirvan, porque vamos a necesitar muchas manos en este lugar. Muchísimas manos en este lugar. Dios ya ha mostrado muchas cosas, solo toca seguir ¿qué? Con la convicción.
convicción de que Él resucitó. No más. Con esa convicción vamos a vencer en el nombre de Jesús. Y otra, dice, la última, cuando estoy convencido de la resurrección, creo que todo lo que me pasa me ayuda para bien. ¿Sí me entiende lo que dijo Pablo? Pablo dice, todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios es para bien. Entonces a usted le pasa algo mientras Jesús está vivo, tranquilo, Él tiene el control de todo. Él no se le ha olvidado nada, Él todo lo tiene el control. Y más si usted está caminando con Él, tranquilo, Él tiene el control. Si usted está caminando con Él. El que cree en la resurrección sabe que nuestro Dios tiene el control de todo. ¿Usted cree en la resurrección? Esa es la fuerza que necesita para predicar, para orar, para perdonar, para sembrar, para congregarse, para discipularse, para evangelizar. Esa es la fuerza que necesita la resurrección. Ese es el motivo de conflictos. Me dijo un familiar días atrás que se congrega en una iglesia X, hablaba de salvación y me dijo, sin Cristo o con Cristo todo el mundo se salva. No hablemos de eso. Pero me tocó hablar la verdad. Gústele o no le guste, tengo que decirle que solo Jesús salva. Solo caminando con Él. ¿Cuál es su problema? ¿Qué es tan grande? Si creen en la resurrección, ¿será que la plata es difícil? Tengo que hablar de plata porque hay una crisis en el mundo, ¿verdad? Si Jesús se levantó de la tumba, ¿usted cree que su esposo no va a cambiar? ¿Que su esposa no va a cambiar? ¿Que no lo va a sanar? Siga creyendo. ¿Y hasta cuándo? Eso sí, pregúntale al Señor. Pero tenga la convicción en la resurrección. Y usted verá respuestas y se asombrará un día. Mire esto, un día verá cómo la vida le cambia así. Y usted dirá, es verdad, mi Cristo está vivo. Y ese día usted le hablará a muchos que lo que hacemos los que estamos aquí parados, la resurrección es verdad. Yo lo he visto en sueños, yo he sentido la presencia. Usted está aquí porque Dios lo trajo. ¿Sabe, iglesia? Una sola convicción, váyase hoy. Jesús está vivo. Póngase de pie y oremos. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Oremos a ese Dios vivo. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces Jesús sí es Dios. Y Él sí nos visitó. Él sí nos guía. Él sí está con nosotros. Él dejó su espíritu para guiarnos. Jesús resucitó. Y
por el apóstol Pablo, por lo que nos enseña en la palabra. Gracias, Señor, porque tú lo escogiste a él cuando él perseguía a la iglesia. Gracias, Señor, porque le diste de tu espíritu para avanzar. Yo te pido, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo en esta casa. Iglesia, yo quiero que usted haga una oración conmigo y dígale esta mañana: Señor Jesucristo, hoy reconocemos que tú eres Dios, que viniste a este mundo a morir en la cruz, que fuiste a la tumba y resucitaste, y hoy estás en el cielo. Yo te pido perdón y yo te pido, Señor, que entres en mi corazón y me cambies y me convenzas que tú estás vivo. Dígale conmigo: porque yo, Señor, necesito conocerte más y quiero cambiar mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe, iglesia? Pida su milagro en donde está. Pida su milagro. No importa lo que su mente le diga, si es la voluntad de Dios, se le van a dar las cosas. Pida conforme a su voluntad entonces. Porque si Dios le ha dicho algo a su vida, pues pídale lo que Dios le ha dicho. Pida, golpee, que Dios sabrá qué hace. Pida y golpee, que si no es tiempo, pues no se lo dará Dios. Pero nada pierde con pedir. Eso es una mente sobrenatural. Eso es una mente sobrenatural. La convicción de que Jesús está vivo y Él es el que nos escucha. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Dios. Gracias. Haga su oración, iglesia. Ese es el motivo de la palabra esta mañana. Que usted pida, que no tenga miedo, que usted pida. Si usted cree en la resurrección, pida y Dios sabrá qué hace. Él sabrá qué puertas abre y qué puertas cierra. Pero es necesario presentar las peticiones del corazón a Él. Pida por su ministerio, por su familia, por su trabajo, por su negocio. Hay una persona que está buscando la visa. Tiene que ir a una embajada estos días. El Señor tiene las puertas abiertas. Mire esto. Hay una persona que está siendo asediada, muy asediada. Hoy le quiero decir, en el nombre de Jesús, huya de esa pasión, porque viene por su vida y su familia. En el nombre de Jesús, toda enfermedad en la cabeza, todo problema en el cerebro, en el nombre de Jesús declaro sanidad. Sí, es una venta, son ventas que hay allí. El diablo vendó, declaro libertad en la iglesia.
Yo creo que Jesús volverá, porque cuando usted toma el vino, dice el apóstol Pablo en Corintios 11, dijo el Señor, hacer esto en memoria. Estamos esperando la venida del Señor, y usted y yo somos los instrumentos que Dios escogió, y quiere decir que usted y yo somos los que Dios usará grandemente para que este lugar en número de personas salvas crezca, porque Dios usará su boca, Dios usará su mente, sus manos, porque Dios usará su trabajo para que evangelice, porque Dios usará todo lo suyo y Él se encargará de usted. Dios nos usará de esa manera. Así es de que cuando usted coge la copa, usted está diciendo, esto es símbolo de que Jesús pagó con sangre mi pecado, y ahora yo soy una persona libre en el nombre de Jesús. Y si usted coge su pan, es hacer memoria de su cuerpo, que fue inmolado, pero que un día volverá. El Señor dijo, hagan esto en memoria mía, porque voy a volver. Padre, bendigo el vino y el pan. Gracias por darme la oportunidad de creer. Señor, es un milagro estar acá. Es un milagro estar convencidos que tú estás vivo. Señor, gracias. Yo bendigo estas familias de sembradores de luz. Bendigo los cientos que seguirán llegando. Yo bendigo a aquellos que nos escuchan allí, Señor, en Venezuela, en Perú, en España, allí, Señor, en Uganda, Señor, en África, aquellos que nos escuchan en Chile, Señor, aquellos que estaban débiles en la fe. Hoy en el nombre de Jesús yo les digo, la convicción de Pablo era la resurrección. No importa lo que pase ni lo que vean, hay que avanzar. Si es la vida misma, hay que caminar, porque esa es nuestra convicción. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Usted puede tomar el pan, puede comer el pan y tomar el vino, pero es importante que lo haga poniéndose a cuentas con Él y creyendo lo que está haciendo. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Disfrute la presencia. Gracias. Declaremos esas palabras al que está vivo. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Siempre cantaré, estaré adorándote en tu majestad. Señor, gracias por derramar tu gloria en este lugar. Señor, gracias por los milagros que has hecho en el transcurso de la mañana y que harás en el resto de esta semana, que harás todos los días. Gracias, porque nuestra convicción es que tú estás vivo y que vivimos una vida de milagros. Yo bendigo la iglesia, bendigo sus familias, yo bendigo su diezmo y su ofrenda. Yo declaro sobre usted que florecerá, como el apóstol Pablo dijo. No quiero sus dádivas, quiero es que florezcan. El Señor levantará esta casa, y a ustedes que nos ven allá, también si quieren ofrendar y diezmar, ahí está en la página. Entre a la página y ahí encontrará los datos. Gracias, Señor. Bendigo la iglesia, bendigo su ofrenda y su diezmo, y declaro de manera especial y sobrenatural que veremos la gloria de Dios con esta palabra, porque Jesucristo está vivo y resucitó. Los bendigo, iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y gloria y bendamos.